Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Vamos a tener la discusión 12 de Física 2 sobre la unidad 6, calor y la primera ley de la termodinámica. Esta es la semana 13, este es el grupo de discusión 17. Los contenidos que vamos a cubrir son del 6.1 al 6.5.3. Vamos a resolver de la parte B el 6 y los problemas de la parte D el 10, 14 y 26. Pero antes vamos a hacer un breve resumen de los contenidos. Unidad 6. Calor y primera ley de la termodinámica. Bueno, entramos ahora al área de la termodinámica. Recordemos que física cubre 3 áreas. Fluidos, oscilaciones y ondas, y ahora termodinámica. Concepto y unidades de calor. Calor es energía que fluye entre un sistema y su ambiente a causa de la diferencia de temperatura entre ellas. Es decir, aquí tenemos un sistema a una temperatura T sub S, y si afuera hay una temperatura T sub E del ambiente y es mayor que T sub S, entonces por esa diferencia de temperatura fluye calor. Simbolizamos la fluencia de calor por esta flecha y lo simbolizamos con la letra Q. Aquí el calor que entra al sistema, eso es calor positivo o calor ganado. Recordemos, calor es energía. En este caso, por diferencia de temperatura es que se da el tránsito. Si las temperaturas son iguales, tanto el ambiente como el sistema, entonces el calor es cero. No entra ni sale energía. Y si la temperatura del sistema es mayor que la temperatura de T sub E, entonces el calor es negativo, es decir, sale del sistema. Unidades de calor, como decía, son Joule. Recordemos que se llama calor mientras está en tránsito. Es energía que se convierte en energía interna en el cuerpo. El calor es energía en tránsito. El calor transferido en un proceso depende de cómo se lleve a cabo. La temperatura es una medida de la energía interna de un cuerpo individual, equivalente mecánico del calor. En el siglo XIX, al principio, no se comprendió que el calor es una forma de energía. Entre las primeras unidades que se usaron, fijaron la caloría, cal, y la unidad térmica británica, BTU. Una caloría equivale a 4.186 Joule y un BTU igual a 1055 Joule. El uso común del término caloría se basa actualmente en los contenidos energéticos de la comida. Esta caloría es en realidad una kilocaloría, o sea, la caloría alimenticia que aparece en los productos alimenticios, en realidad son 1000 calorías de las que nosotros manejamos. Entonces ellos le llaman una caloría, pero en realidad es una kilocaloría. La caloría se definió originalmente como calor Q que debe transferirse de 1 gramo de agua para elevar su temperatura de 14.5 a 15.5 grados Celsius. Y al hacerlo aumentamos su energía interna en un delta
interno, delta E interno. No se lleva a cabo trabajo externo en el proceso. El cambio de energía interna es igual al calor. El experimento de Joule se diseñó para aumentar la temperatura de cierta cantidad de agua realizando trabajo en ella en vez de transferirle calor. Aquí tenemos un mecanismo supuestamente utilizado por Joule. Estas pesas, cuando se liberan, hacen rotar estas aspas. Este cilindro que está unido a estas aspas, y aquí están el agua. Entonces el agua, en este caso, va a aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura, pues calculando los trabajos que se hizo, el trabajo hecho por la gravedad, cuando estas pesas caen, ese trabajo equivale a la energía que se utilizó para aumentar la temperatura, como que le llegara calor. Ahí es donde sale que una caloría es igual a 4.186 joules. Es decir, a eso se le llama equivalente mecánico de calor. En otras palabras, si se hace un trabajo de 4.186 joules, el agua va a aumentar su temperatura como que si le hubiera llegado una caloría por calor. Capacidad calorífica, calor específico y calor latente. La capacidad calorífica, C mayúscula, de un cuerpo se define como la razón de la cantidad de energía calorífica Q transferida al cuerpo en un proceso cualquiera a su cambio de temperatura correspondiente delta T, es decir, C igual a Q entre delta T, energía por grado de cambio de temperatura que se transfiere como calor cuando cambia la temperatura del cuerpo. Capacidad de calor específico o simplemente calor específico es la capacidad calorífica por unidad de masa de un cuerpo. Caracteriza al material de lo que compone, es decir, C mayúscula entre M. Eso es C minúscula. Pero como C es igual a Q entre delta T, entonces nos queda que C minúscula es igual a Q entre M delta T. La capacidad calorífica se caracteriza a un cuerpo en particular. El calor específico caracteriza a una sustancia. Ambas dependen de la temperatura. O sea que Q es igual a M integral de C de T, desde temperatura inicial a temperatura final. C puede ser función de la temperatura. Pero a temperaturas ordinarias y en sus intervalos ordinarios, el calor específico puede considerarse constante. Por ejemplo, el agua varía en menos de 1% en el intervalo de 0 a 100 grados Celsius. Entonces, pues, la integral siempre al resolverla, simplemente utilizamos delta de T. Es decir, Q igual a MC por T final menos T inicial. Aquí tenemos una tabla que la pueden ver en los libros. Creo que lo saqué de Resnick, una tabla de calores específicos de algunas sustancias, sólidos elementales, otros sólidos, líquidos. Las unidades son Joule por cada kilogramo Kelvin. Calor latente, calores de transformación se le llama también. Cantidad de calor por unidad de masa que debe transferirse para producir un cambio de fase sin cambiar la temperatura. Lo simbolizamos por L, de tal manera que el calor va a ser igual a L por M. M es la masa de la muestra que cambia de fase, es decir, este es el calor necesario para que cambie de fase. Es decir, para pasar de sólido a líquido o de líquido a sólido, de vapor a líquido o de líquido a vapor. Calor latente de fusión o calor de fusión, LSUF, es el calor transferido durante el congelamiento o fusión. Podemos pensar en el agua, cuando se convierte en agua convertida en hielo, siempre a 0 grados. O hielo convertida en agua líquida, siempre a 0 grados. O sea, solo cambia de fase con este calor. Calor de vaporización, LSUV, calor que se transfiere durante la vaporización o condensación. Pensemos, por ejemplo, cuando tenemos agua líquida a una temperatura de 100 grados.
Le seguimos suministrando calor, pero ese es calor latente porque ya no va a cambiar la temperatura, siempre 100 grados, hasta que se convierte en vapor. Ya vapor ya puede subir la temperatura, pero ya cambió de fase con el calor L sub V, calor de vaporización. Y aquí tenemos algunos calores de transformación. Calor de transformación o calor latente. Para algunas sustancias, como el hidrógeno, oxígeno, mercurio, agua, plomo, plata, cobre. Punto de fusión en Kelvin. Calor de fusión en kilojoule por cada kilogramo. Punto de ebullición en Kelvin y calor de vaporización, kilojoule por cada kilogramo. Calorimetría, temperatura de equilibrio en proceso de mezcla. Calorimetría, técnica para medir el calor específico. Sea T sub X, temperatura de la muestra caliente. TW, temperatura de una masa de agua conocida. La temperatura T sub X es mayor que la temperatura de la masa de agua conocida. La temperatura T sub F, temperatura final de la muestra mezclada. Es decir, cuando decimos mezclada es que una pieza, un objeto de cierta temperatura se mezcla con agua, por ejemplo, de diferente temperatura, y cuando alcanzan el equilibrio, ya se dio la mezcla. Así vamos a entender. Entonces, T sub F es la temperatura final de la muestra mezclada con el agua, es decir, esa es la temperatura de equilibrio. C sub W, calor específico del agua. C sub X, calor específico de la muestra. Calorímetro es un dispositivo donde se presenta la transformación de energía. Es decir, un calorímetro es un depósito, un dispositivo que nos permite que a través de su para que el proceso se dé internamente sin que hayan efectos por los alrededores. Entonces se utiliza calor ganado igual a menos calor perdido. En este caso, pues, M, la masa del agua, por el calor específico del agua, por temperatura final menos temperatura inicial del agua. Y va a ser igual a menos la masa de la muestra X, por el calor específico de la muestra X, que es la que estamos buscando, por el cambio de temperatura final, que es el equilibrio, menos la temperatura inicial de la muestra X. O sea que T sub X y T sub W son diferentes. Así se ocupa. Entonces se despeja, de esta ecuación se despeja C de X y así obtenemos el calor específico de la muestra. Todo lo demás se puede medir. Curva de calentamiento y curva de enfriamiento. Aquí tenemos una curva que aparece en los libros. Este es digamos, cambios de fase del agua. Aquí tenemos la curva que inicia en esta columna, temperatura en grados Celsius, y acá el tiempo horizontal. Si está a menos 25 grados Celsius, le aumentamos, le suministramos calor y sube la temperatura hasta llegar a 0. Le seguimos suministrando, pero no sube la temperatura, pero cambia de fase y llega al punto C. Es decir, ella utilizó calor latente de licuación o de fusión, como querramos llamarle. Luego, cuando ya está a 0 grados, pero convertida en líquido, sube la temperatura si le agregamos calor hasta llegar a 100 grados. En 100 grados le seguimos suministrando calor, pero solo va cambiando de fase hasta llegar a convertirse en vapor, siempre a 100 grados. Si le seguimos suministrando, entonces el vapor sigue subiendo su temperatura. A la inversa es lo mismo, si se le sustrae, pues pasa por todo este camino. Proceso de enfriamiento del agua. Esto lo pueden ver en base al problema 1
de Rennie, quinta edición. Problema 21. Todos sabemos que los objetos calientes y fríos calientan o enfrían. La temperatura ambiente enfría la temperatura ambiente. Si la diferencia termométrica delta T entre el objeto y su ambiente, delta T es T del objeto menos T del ambiente, no es demasiado grande, la rapidez de enfriamiento o del calentamiento del objeto será aproximadamente proporcional a dicha diferencia. Es decir, un diferencial de delta de temperatura entre un diferencial de tiempo va a ser igual a menos A por delta T, donde A es una constante. El signo menos aparece porque delta T disminuye con el tiempo si el cambio de temperatura es positivo. Y aumenta si es negativo. A esto se le conoce como ley de enfriamiento de Newton. ¿De qué factores depende A? ¿Cuáles son sus dimensiones? Bueno, todas estas preguntas las pueden ustedes ver en Rennie. Si en algún instante T igual 0, la diferencia de temperatura es delta T sub 0, demuestre que es, entonces delta T es igual a delta T sub 0, este es el cambio de temperatura inicial. Aquí hay una relación entre los cambios de temperatura, por E elevado a la menos AT, en el tiempo T posterior. Las dimensiones de A, de esa constante A, son tiempo a la menos 1. Depende del área de la superficie. Entonces se plantea la integral de un diferencial de delta T entre delta T, desde delta T sub 0 hasta T, igual a menos A diferencial de T de 0 a T. Resolviendo esta ecuación es que se llega a esta expresión, la que habíamos aquí hablado. Mecanismos de transferencia de calor. Bueno, podemos transferir calor por conducción, es decir, ese es a través de las moléculas, por conducción. Se calienta una cierta región y se conduce el calor a través de ese material. Aquí tenemos una losa, por ejemplo, y estas flechas indican el sentido del calor. Es decir, aquí tenemos temperatura T más delta T. Y aquí una temperatura T. El calor fluye de mayor temperatura a menor temperatura, atravesando esta área y recorriendo este delta X. Entonces la losa es material homogéneo, delta X es el espesor, A es la superficie. Suponemos que H es igual a Q entre delta T, es decir, la rapidez de transferencia de calor a través de la losa. En el sistema internacional son joules por cada segundo, eso se llama watt. H, que es la rapidez de transferencia de calor, es directamente proporcional a A. H es directamente proporcional al inverso de delta X y H es directamente proporcional al cambio de temperatura. Experimentalmente, pues llegamos a que H es igual a K por A por delta T de temperatura entre delta X. Esa K es una constante, se llama conductividad térmica del material. En el sistema internacional vamos a tener watt por cada metro Kelvin. Valor de K alto, buen conductor del calor. Si el valor de K es bajo, es mal conductor o buen aislante térmico. En la tabla pues aparecen algunos valores de conductividad térmica y valores de R, que es resistencia o oposición. Al seleccionar materiales de construcción, a menudo nos encontramos por la resistencia térmica, valor de R. R igual a L entre K. L es el espesor del material. Por ejemplo, el área en pie cuadrado, la temperatura en grados Fahrenheit, y utilizamos los BTU. Un espesor de fibra de vidrio de 1 pulgada tiene un R igual a 3.
un espesor de madera de 1 pulgada, R igual a 1. 1 pulgada de aire tiene R igual a 5, pero es un mal aislante térmico porque puede transferir más calor por convección. Ya vamos a ver eso. Entonces aquí tenemos cómo se transfiere por conducción el calor a través, aquí tenemos una barra que está aislada a los alrededores y su extremo está en contacto con temperatura fija T sub H. T sub H es temperatura alta, T sub L temperatura baja. Entonces, como T sub H es mayor que T sub L, fluye calor por diferencia de temperatura. Entonces, esto es por conducción. Aquí tenemos el gráfico, cómo la temperatura va disminuyendo, hasta llegar a esa temperatura T sub L. Estos focos de energía pues son tan grandes que si le llega un poquito de calor la temperatura no va a cambiar. Lo mismo el otro, si sale un poquito de calor no va a bajar la temperatura. Así manejamos eso. A uno se llama depósito caliente, al otro se llama depósito frío. Estado estacionario, las temperaturas y la rapidez de transferencia de calor son constantes en el tiempo. Es decir, H es la rapidez con que fluye calor, va a ser igual a K por A por T sub H menos T sub L entre L. La misma ecuación anterior, solo que aquí en lugar de delta X es L lo que atraviesa. El área A es el área transversal de esta barra. K es la constante de este material. A dt sobre dx se le conoce como gradiente de temperatura. El calor fluye en dirección de la temperatura decreciente. Entonces, el diferencial dt entre dx es intrínsecamente negativo. Conducción de calor a través de materiales con K1, K2, es decir, dos materiales que tienen diferente constante K. Conductividad térmica. En ese caso, pues, aquí tenemos el calor, sí es el mismo que va a atravesar los dos materiales, pero va a haber una temperatura T sub 2 en un extremo, en el otro extremo temperatura T sub 1, T sub 2 es mayor que T sub 1, entonces fluye calor en esta dirección. En la interfase, en la unión de los dos materiales, hay una temperatura TDX. Este material, el calor va a atravesar L sub 2 y aquí en este material va a atravesar L sub 1. Aquí tenemos las constantes K sub 1, K sub 2. Entonces planteamos para este material esta ecuación. Recuerden, K por A por delta T entre L2, pero este delta T en realidad es menos delta T, porque observen que es temperatura 2 menos temperatura T de X, y esta sería la final, sería temperatura final menos la inicial. Entonces en realidad esto es menos delta T, porque fluye el calor de mayor temperatura a menor. Se plantea el H para el otro material, como el H es el mismo, porque el mismo calor atraviesa los dos materiales, se igualan las dos ecuaciones y así se resuelve cualquier problema. Otra forma de transferir energía en forma de calor es por convección. Eso es movimiento de las masas de las partículas de una región a otra. Ustedes se han fijado, por ejemplo, en el chocolate, cuando está caliente la de chocolate, ahí observamos las partículas que suben y que bajan. Claro, las partículas suben, se enfrían, pesan más que las que están abajo, entonces bajan. Las otras suben y se enfría, pesan más que la otra, y así están subiendo y bajando. Por ejemplo, sistemas de calefacción doméstico, de aire caliente o de agua caliente y
perdón, de aire caliente y de agua caliente. Sistemas de enfriamiento de un motor de combustión, flujo de sangre en el cuerpo. Entonces son algunos ejemplos de por convección. Es decir, cuando usamos un ventilador, el aire nos llega a nosotros, se pone a circular un aire de menor temperatura y ahí es donde nosotros pues sentimos que la temperatura se nos baja. Entonces, haya habido transferencia de calor por convección, porque hay movimiento de las partículas. En este caso es una convección forzada, porque se necesita el ventilador, un motor. Pero hay convección natural, como el caso del chocolate, cuando es por diferencia de densidades, o en la misma atmósfera, en el aire. Eso es por diferencia de densidades, es una convección natural. Aquí lo tenemos, convección natural o libre, si el flujo se debe a diferencias de densidad causada por expansión térmica, como el ascenso de aire caliente. Convección forzada, si el fluido que circula impulsado por un ventilador o una bomba. Hechos experimentales, la corriente de calor causada por la convección es directamente proporcional al área superficial, radiadores, aletas de enfriamiento, etc. La viscosidad de los fluidos frena la convección natural cerca de una superficie estacionaria. Y la otra forma de transferir el calor es por radiación. La radiación es una transferencia de calor por ondas electromagnéticas, como la luz visible, los rayos infrarrojos y la radiación ultravioleta. Todo cuerpo a una temperatura ordinaria emite energía en forma de radiación electromagnética. Aquí tenemos un ejemplo cómo le llega energía del Sol a la Tierra, pero también la Tierra irradia, observen, también está irradiando. Todo cuerpo que tenga temperatura va a irradiar energía, y como todos tenemos temperatura, todos estamos irradiando y todos estamos absorbiendo de los demás objetos. A 20 grados Celsius casi toda la energía se transforma en ondas de infrarrojo, longitudes de onda mayores a la luz visible. A 800 grados Celsius, un cuerpo emite suficiente radiación visible para convertirse en un objeto luminoso, al rojo vivo, aunque incluso a esta temperatura la mayor parte de energía se transporta en ondas de infrarrojo. A 300 grados, a 3000 grados Celsius, temperatura de filamento de una bombilla incandescente, la radiación contiene suficiente luz visible para que el cuerpo se vea un blanco vivo. Y aquí tenemos una ecuación donde podemos calcular la corriente de calor por radiación. H igual a A por E. E es una constante, se llama emisividad, es adimensional, es decir, no tiene unidad y anda entre valores de 0 y 1. Por sigma es otra constante, la constante de Stefan-Boltzmann, y T la temperatura elevado a la cuarta. A esta relación se le conoce como ley de Stefan-Boltzmann. Entonces así podemos calcular ese flujo de calor, esa corriente de calor por radiación. Aquí tenemos el valor de sigma, 5.6700400, y podemos usar otras dos cifras, 40 por 10 a la menos 8 watt por cada metro cuadrado Kelvin. E para superficie de cobre lisa es de 0.3, pero para superficie negra opaca puede ser cercana a 1, es decir, los cuerpos opacos cercanos a 1 y los cuerpos brillantes como el espejo pues cercano a 0. Así tenemos. Si un cuerpo absorbe y emite, entonces calculamos el H neta, simplemente restando lo que absorbe menos lo que emite, y llegamos a esta ecuación. El valor positivo de H implica salida neta del calor del cuerpo. Un cuerpo que es buen absorbedor debe ser buen emisor. Un cuerpo negro ideal absorbe toda la radiación que incide en él.
Un reflector ideal no absorbe radiación. Por ejemplo, un espejo. Bueno, esta es la teoría, no sé si tienen alguna pregunta. Aquí más que todo les he recordado qué es lo que vamos a ocupar y qué es lo que deben de estudiar para estos temas. ¿Me están escuchando? Ingeniero, Díganme. a mí no me quedó muy claro cuando explicó eso de la H neta. Vaya, como los cuerpos, cuando estamos comparando dos cuerpos, por ejemplo, el Sol y la Tierra. Entonces digamos que el Sol le envía radiación a la Tierra, pero la Tierra también envía radiación porque está a cierta temperatura. Entonces calculamos lo que absorbe la Tierra, por ejemplo, por esta radiación, calculamos lo que absorbe la Tierra y lo que la Tierra emite. Entonces hacemos la diferencia. Eso es esa es el H neta. Cuando estamos comparando dos cuerpos que le absorbe energía de un cuerpo, pero también le emitimos al cuerpo. Entonces el H neta va a ser lo que absorbemos menos lo que emitimos. Hoy sí. Sí, gracias. Bueno. Aquí está. ¿No hay más preguntas? Entonces, un valor positivo de H en esta situación implica salida neta de calor del cuerpo. Entonces, aquí no es como cuando recibimos calor, que el calor que entra al sistema es positivo. Aquí es, si el H neta da positivo, implica salida de calor del cuerpo. Bueno, entonces iniciamos lo que es la resolución de los problemas. Nos toca de la parte B el número 6. De la parte B. Dos cilindros sólidos idénticos, largos y delgados, se usan para conducir calor de un depósito a una temperatura T caliente, a otro con temperatura T fría. Aquí tenemos T caliente, T fría. Originalmente están conectados en serie. En serie es uno a continuación de otro. Como se muestra aquí hay un espacio que hace falta, como se muestra en la figura A. Y la rapidez de transferencia de calor es H sub 0. Si están conectados en paralelo, como se muestra en la figura B, aquí abajo, ¿con qué rapidez H se transfiere el calor? Y aquí están las alternativas. A, B, C, D y E. Bueno, resolvamos para ver cuál es la respuesta. Entonces aquí tenemos transferencia de calor por conducción. Entonces lo que tenemos que hacer, recordar que H en general, la rapidez de transferencia es igual acá por A por delta T entre delta X. Para el literal A, están en serie. Se conoce que H es H sub 0. Entonces ponemos H sub 0 igual. Acá, que como los dos materiales son iguales, son idénticos, la acá va a ser la misma. El área es la misma. Y vamos a tener temperatura caliente. Eso es T sub C menos temperatura fría. T sub F, hablando en español. Porque en inglés es hot y all.
El calor pues recorre toda una distancia de 2L. Digamos que L es la longitud de cada barra. Entonces, ¿qué pasa en B? En B están en paralelo. Entonces, ahí va a ser otra H. No la conocemos, es lo que estamos buscando. Pero vamos a tener la misma caja. Pero ahora el área que atraviesa es el doble, observen. Entonces, ahí va a ser 2 veces A. Y las temperaturas son las mismas. Es decir, T sub C menos T sub F. Pero ahora el recorrido solo va a ser L. Entonces, esto es igual si multiplico aquí por 2, voy a tener 4, 2 por 2, 4, 4Ka. He multiplicado arriba por 2, entonces voy a multiplicar también en la parte de abajo por 2. O sea, tenía L, voy a multiplicar por 2, hoy el 2L. Ahora comparen esto con esto. Es lo mismo. Entonces, acabamos de encontrar que H es igual a 4 veces todo esto, pero esto es H2O. Todo esto es H2O. Y aquí tenemos H2O. Entonces 4 veces. Por lo tanto, elegimos la respuesta literal B. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿por qué fue que multiplicó por 2 el H? Para multiplicar por 2 abajo y tener igual que acá, 2L. Es que no multipliqué el H, multipliqué arriba, o sea, multipliqué el 2, digamos, 2 por 2, 4, para multiplicar aquí abajo también. Es como que multiplicara por 2 y dividiera entre 2. Esto es 1, no estoy alterando nada. Sin embargo, para que se viera que aquí tenemos 2L y aquí tenemos 2L. Y observar que ahora 2L acompañando a estos otros términos, entonces eso es H sub. No sé si me explico. Sí. Bueno, pasemos al siguiente. El número 10. Esta ya es la parte D. Dijo B. ¿Cómo? D. De la parte D. D, gracias. Sí, este ya es problema. El otro era de selección múltiple. De la parte D. ¿Cuánto calor se requiere para convertir 12 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius a vapor? Por supuesto, vapor de agua. A 100 grados Celsius. Y nos dan el calor específico del hielo, el calor latente de fusión, el calor latente de vaporización, el calor específico del agua, es decir, cuando está convertido en líquido. Y tenemos la respuesta ahí. Bueno, entonces lo que nos están pidiendo es el calor que se necesita para que
la masa de 12 kilogramos gramos son. La masa de 12 gramos de hielo que está a menos 10 grados Celsius, convertir a vapor de agua a 100 grados Celsius. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, esta es calorimetría, es un problema de mezclas. Acordémonos de la formulita. Bueno, aquí en realidad no es de mezcla, solo es de sumar los calores que se necesitan. Ya vamos a llegar a mezcla. No es de mezcla, es de transferencia de calor. Calor que hay que suministrarle para que primero cambie de fase, bueno, cambie de temperatura y llegue a cero, después cambie de fase y llegue a cero líquido, después cambie de temperatura y llegue a 100 y luego cambie de fase estando a 100. Entonces la formulita es, el calor que se necesita va a ser, primero vamos a necesitar MC delta T. Ese calor se necesita para que el hielo llegue a la temperatura de 0 grados. Luego, para que cambie de fase, estando a 0, vamos a necesitar la masa por el calor latente de fusión, siempre del hielo, va a estar a 0 grados. Con eso va a cambiar de fase. Y ya estando en agua, vamos a necesitar calor para que suba la temperatura hasta los 100. MC delta T. Pero ahora ya agua líquida, solo le llamamos agua. Cuando llegue a la temperatura de 100, necesitamos que cambie de fase. Entonces hay que seguir agregando calor. Pero ahora va a ser M por L de vaporización. Del agua. Bueno, voy a calcular cada uno de esos términos aparte porque es muy largo. Entonces comencemos con el primer término. MC delta T calor va a ser igual. La masa es 12 por 10 a la menos 3 y ya está convertido en kilogramos por el calor específico del hielo. Ahí lo tenemos, el valor es 2100 joule por cada kilogramo Kelvin. Por el cambio de temperatura. Bueno, la final va a ser 0. Ahí queremos llegar. Menos la inicial, que es menos 10. Estos son grados Celsius. Aquí se puede utilizar, como es un delta, se puede utilizar grados Celsius o Kelvin. Aquí estamos utilizando Celsius. No importa. La diferencia siempre va a ser del mismo tamaño que los grados Kelvin. Entonces aquí, como este es un delta, se anulan los Kelvin con los grados Celsius, porque los deltas son iguales.
Los kilogramos de acá se anulan con estos kilogramos y nos quedan joules. Ustedes pueden hacer esa multiplicación y a mí me dio esto: 252 joules. Calculo el otro término: M por L de fusión. O sea que ahí tenemos hielo a 0 grados ya. La masa no va a cambiar, aunque cambie de temperatura o cambie de fase, siempre va a ser 12 a la menos, por 10 a la menos 3 kilogramos, multiplicado por el calor latente. El calor latente, aquí lo tenemos, 33,4, o sea, 324,000, o sea, por 10 a la 3 joule por cada kilogramo. Bueno, esto me dio 4,008 joule. Ese es el calor que se necesitó para cambiar de fase. Ahora ya tenemos agua a 0 grados. Vamos a calcular el MC delta T ahora del agua, para que llegue hasta los 100 grados. Entonces, la masa, 12 por 10 a la menos 3 kilogramos. El C ahora va a ser el C del agua, 41,90 joule por cada kilogramo Kelvin. Delta T, temperatura final 100, temperatura inicial 0. Entonces, al hacer la operación me resultó 5,028 joule. Y ahora, para que se convierta en vapor, aquí tenemos ya agua a 100 grados. Para que se convierta en vapor, vamos a multiplicar la masa por el calor latente de vaporización. ...12 por 10 a la menos 3 kilogramos por el calor latente. Ahí lo tenemos, el calor latente de vaporización, 2,256 por 10 a la 3. 2,256 por 10 a la 3 joule por cada kilogramo. Entonces me resultó 27,072 joules. Bueno, y vamos a sumar. Todo ese calor se le transfirió. Entonces el calor total que se necesita va a ser 252 joules más 4,008 joules más 5,028 joules más 27,072. Y eso me da 36,360 joules. Entonces decimos, el calor que se necesita es 3,64 por 10 a la 4 joules. Si lo queremos en calorías, una caloría es igual a 4,64
Este es punto, no coma, 186. Aquí estamos con los miles, no con miles, sino que es punto decimal, 4.186. Entonces esos joules los dividimos entre ese número. Entonces resulta en calorías 8.70 por 10 a la 3 calorías. Luego un BTU, unidad térmica británica significa eso. Unidad térmica británica. Un BTU es igual a 1055 Joule. Esto se utiliza en los aire acondicionados, el BTU. Entonces, podemos expresarlo en BTU dividiendo estos Joule entre 1055 y así obtenemos 34.5 BTU. Aquí está la respuesta. Tan buena la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Claro, ingeniero. Bueno, pasemos al siguiente. El 14. Siempre de la parte, ya todo esto es de la parte D. Si 200 gramos de agua están contenidos en un recipiente de aluminio de 300 gramos a 10 grados Celsius y 100 gramos adicionales de agua a 100 grados Celsius se vierten en el recipiente, ¿cuál es la temperatura de equilibrio final del sistema? Y nos dan el calor específico del recipiente. Este sí es de mezcla, porque vamos a combinar agua con el recipiente a una temperatura con agua a otra temperatura. Vamos a estos son los recipientes, los voy a copiar. Aquí tenemos los dos recipientes. Vale. El recipiente primero está en este recipiente hay una masa de agua a 10 grados. Entonces la masa de agua inicial 200 gramos. El recipiente de aluminio. Entonces la masa del recipiente de aluminio es 300 gramos. Y están a esta temperatura. A 10 grados centígrados. Luego se adicionan 100 gramos. 100 gramos de agua. Esta agua está a 100 grados Celsius. Entonces, se adiciona esa agua, naturalmente, pues esa agua que se le adiciona va a bajar la temperatura y la que tenía y el recipiente va a subir de temperatura hasta llegar a una temperatura de equilibrio. Entonces nos piden temperatura final del sistema. Es decir, temperatura de equilibrio.
Aquí está el recipiente, el mismo recipiente de aluminio, pero a una temperatura que no conocemos, TSUF, temperatura de equilibrio. Y la masa, pues, va a ser la masa que teníamos de agua de 200 más la que se le agregó de la masa que se agregó de 100 gramos más la masa del recipiente de 300. Entonces aquí este sí es de mezclas, calor ganado igual a menos calor perdido. Es una forma fácil de recordar. Así, calor ganado. Alguien gana calor y va a subir su temperatura. Va a ser igual a menos alguien pierde calor. Calor perdido. Esta es la cosa. Calor ganado. El agua que teníamos al inicio va a ganar calor. Calor ganado Q del agua más el recipiente. Más el recipiente. Igual a ¿quién pierde calor? El agua agregada. Calor, pero de agua agregada. Entonces, MC delta T. MC, por supuesto, del agua, delta T del agua. Más M del recipiente, C del recipiente, por delta T del recipiente. Igual a menos MC delta T, pero del agua agregada, le voy a poner así, por C del agua. No cambia, por delta T, pero del agua agregada. Entonces, teníamos 200 gramos. El C del agua es 4190. 200 gramos, 4190 joule por cada kilogramo Kelvin. Por delta T, este final, la que va a llegar, menos los 10. Bueno, aquí como es un intervalo, se hace así. Cuando es intervalo es así, el cerito va adelante. Más el recipiente, 300 gramos. El calor específico del recipiente, 900, desde el aluminio. Kilogramos de joule por kilogramo Kelvin. Por temperatura final, menos la inicial. Eso va a ser igual. Lo voy a poner acá, claro, porque después de la unidad. Igual a quien ganó, quien perdió el agua agregada. Eran 100 gramos, lo que se le agregaron. El calor específico del agua. Por la temperatura final. Vamos a tener T sub F menos, pero esta sí iba a 100. Vale. Entonces me queda 138 por 10 a la 3 de final menos 10. No voy a poner las unidades.
bueno, solo va a quedar, en realidad las unidades todas se eliminan. Los joule, observen, a un lado y otro lado hay joule por cada kilogramo Kelvin. Entonces quedan las unidades, simplemente quedan grados, grados centígrados para el intervalo todavía, más 270 por 10 a la 3 por T final menos 10. Vale. Esto es lo que ganaron calor. Y el que perdió va a ser menos 419 por 10 a la 3 T final menos 100. Vale. Sigo operando. Entonces, aquí 10 a la 3 queda eliminado. Observen que está acá, acá, en todos los términos, a la izquierda y a la derecha. Entonces queda eliminado 10 a la 3. Me queda 138 por T final menos 10. Bueno, 138 ya operado. Ya les voy a explicar. Bueno, queda eliminado 10 a la 3. Entonces, 138 más 270 por este mismo intervalo. Los dos están por el mismo intervalo. Como que cada factor común es el intervalo. Entonces me queda 408 por ese intervalo. T final menos 10. Y al otro lado, pues, 419. Le quito el signo menos. Y lo que hago es cambiar aquí el orden. En lugar de poner T final menos 100, pongo 100 menos T final. Solo para introducir ese signo. Entonces, 408 T final menos 4080, ya multiplicando acá, va a ser igual a 41,900 menos 419 T final. Entonces T final, sigo operando, pasando esto al otro lado y esto al otro lado, y me queda 827 T final. Pasando esto al otro lado, operándolo, entonces me queda 45, porque suma 45.980. Entonces ese número lo divido, 45.980 entre 827, y así obtengo esta temperatura final. Ustedes pues lo recalculan. Yo, como me da una temperatura que está entre los valores, pues confío que no haya ningún problema. Aquí son grados Celsius ya. Y entonces la temperatura debe estar entre la temperatura más baja, que es 10, y la temperatura más alta, que fue 100. Nunca puede estar abajo de ese intervalo, porque como el que estaba a 10 va a ganar, va a subir la temperatura, pero no puede subir a pasar de 100. Y el que estaba a 100 va a bajar, pero no va a bajar a llegar a 0. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Me escuchan? Sí, todo claro, ingeniero. Sí, es que ayer Todo claro, ingeniero.
¿Está bien? Va. Va. Mire que ayer me estaba fallando el internet. Vamos a hacer el último problema que nos toca, el 26. Esta es una demostración. Siempre la parte de... El interior de un cilindro hueco, el cilindro es este, un cilindro hueco. El interior de un cilindro hueco se mantiene a una temperatura T sub A, mientras que el exterior está a una temperatura T sub B. La pared del cilindro tiene una conductividad térmica K. Ignore los efectos en los extremos y demuestre que la rapidez de flujo de calor de la pared interior a la pared exterior en la dirección radial es esta expresión. Diferencial de Q entre diferencial de tiempo, eso es H. Rapidez de transferencia de calor por conducción. E igual a 2pi L por K, factor de T sub A menos T sub B entre el logaritmo natural de B entre A. Aquí nos da una sugerencia. Sugerencia de gradiente de temperatura es diferencial de temperatura entre diferencial de R. Observe que el flujo de calor radial pasa de un cilindro concéntrico de área 2pi RL. Bueno, ya lo vamos a ver. La cuestión es la siguiente. En este cilindro hueco, la parte de adentro, que tiene un radio A, está a una temperatura T sub A. Y la parte de afuera del cilindro, que tiene radio exterior B, está a una temperatura T sub B. Por supuesto, la temperatura de T sub A es mayor que T sub B. Entonces va a haber conducción de calor en forma radial. Es decir, en esta dirección radial, en esta dirección de R radial. Que ignoremos qué es lo que pasa en la parte de arriba. Porque solo en esa dirección radial. Eso es lo que nos dice el problema. Ignoremos lo que sucede acá. Podemos pensar que arriba está bien aislado, que no puede haber flujo. Entonces no lo dice, pero lo vamos a ignorar, lo que dice. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a demostrar que el diferencial de Q sobre el diferencial de T que es igual a esto, pero es igual a menos K por el área que va a atravesar por el diferencial de temperatura sobre diferencial de X. Va, esta es la formulita. Cuando tenemos que el área va variando. Observen que el área depende del radio. El área a un radio de A es pequeña. Es un área rectangular. Es el perímetro 2πr multiplicado por este L. El L, la longitud del cilindro. L multiplicado por este perímetro. Es el área de un rectángulo y es el área que va a atravesar. Al principio, ese 2πr, pues, R es A, el radio. Pero después R es B, es más grande. Entonces el área es variable. Cuando el área es variable, vamos a utilizar esta ecuación. Y aquí está el signo menos que les dije. Aquí siempre, aquí es menos. Bueno. Recordemos que H es diferencial de Q entre diferencial de T. Así que de esto no nos preocupemos. Preocupemos por esto. Es decir, aquí yo puedo sustituir H igual a menos K por el área. Pero el área es el perímetro, que es 2πr, R es variable. 2πr por la longitud. Es el área de un rectángulo que les dije. El área por diferencial de T entre diferencial de R.
Eso es lo que va a atravesar. Observen, aquí tenemos R. Si esta línea que está acá, punteada, es un diferencial de digamos que el espesor de esa línea sea este, es un diferencial de R. Eso es lo que va a atravesar el flujo en este momento, ese diferencial de R. Por eso aquí tenemos diferencial de T entre diferencial de R. Entonces, este de R lo puedo pasar para el otro lado escribiendo H factor de este de R pasa al otro lado y este R también lo pasa al otro lado para que quede el diferencial de R entre R, la misma variable. Y aquí nos va a quedar menos 2K pi L. Todo esto es constante por diferencial de temperatura. Bueno, ahora voy a integrar para resolver. Voy a integrar a ambos lados. Ya estoy listo. H es constante. El flujo es constante. O sea, la rapidez de transferencia es constante. Sale el integral. Entonces, 1 entre R diferencial de R. El radio está variando desde A hasta B. Eso va a ser igual. Menos 2K pi por L, eso es constante, por integral diferencial de temperatura. Este es mayúscula. Vamos a arreglarla. La temperatura está variando desde T sub A. Aquí se colocan los límites correctos porque ya está el signo menos. Desde T sub A hasta T sub B. Resolvemos esa integral. Entonces la integral de 1 entre R dividido entre R es el logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. Y a diferencia del logaritmo la podemos expresar como una división. Es decir, podemos escribir H por el logaritmo natural de B menos A, lo podemos poner como este cociente, B entre A. Ya resolvimos esta integral y la evaluamos. Y al otro lado nos queda menos 2K pi L, y aquí simplemente delta T, es decir, T sub B menos T sub A. Así va la cosa. T sub B menos T sub A. Aquí despejo H. Entonces este logaritmo de B entre A pasa a dividir. Este menos lo voy a quitar porque voy a cambiar acá el orden y me va a quedar 2K pi L, y aquí cambio el orden introduciendo ese signo menos T sub A menos T sub B, y esto pasa a dividir. Logaritmo natural de B entre A.
¿Estamos claros? Ingeniero, ¿verdad? Que, Observen. bueno, a mí lo que no me queda muy claro es dónde sacó el signo menos. Ese menos es de la ecuación. O sea, esta ecuación, mire, va. Yo les dije, mire, que era negativo esto, mire, menos K por A delta T entre delta X. Trabajando con los deltas. Yo les dije, ¿a qué signo menos? Pero ¿por qué no lo ponen en los libros? Observen. Menos K por A T. T final menos T inicial. Es delta T entre delta X. Vale. Ahora, ¿qué pasa? T final es menor. T final es menor que T inicial en el flujo, porque el flujo pasa de mayor a menor temperatura. Entonces, se le quita este signo, en los libros no lo ponen, pero observen que aquí ponen temperatura mayor. Cambian acá, ¿ves? Ya, así aparecen los libros. Pero cuando está con diferenciales, no pueden cambiar acá esto, porque no tienen delta. Allí es donde ponen el signo, miren. Allí sí lo ponen. Pero para mí que siempre vienen de ponerlo, ¿eh? Sí, porque Sí, por eso es que me confundí, porque sí, como es la que lo forma digo. no lo tenía. Ajá, por eso es que me confundí. No lo ponen, pero el intervalo está al revés. Es que ese es el problema, que no lo explican. Los libros no lo explican eso. Que ponen el delta al revés. O sea, la temperatura mayor menos la menor. Cuando el flujo es temperatura menor menos la mayor. Pero lleva el signo menos, eso cambia el signo. Me imagino que hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí, gracias, ingeniero. Bueno, no sé si alguien tiene otra consulta. ¿Qué recomendaciones nos da para el parcial de mañana, ingeniero? Pues no sé nada porque yo ni siquiera ni lo conozco el examen. O sea, ustedes estudien, no estudien lo complicado. Que en el anterior, miren lo que fallaron, no pudieron pasar, no todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría, los centímetros cuadrados no los pudieron pasar a metros cuadrados. Imagínense. Ahí fallaron y las respuestas les dio otras cosas. Entonces no trabajen problemas complicados. Los problemas son sencillos, lo que les ponen. Eso les puedo recomendar. Que no esperen un parcial tan complicado, así que váyanse a lo básico, pues. Problemas parecidos a lo que les hemos resuelto. Eso es lo que les puedo aconsejar. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, Es ingeniero, y verdad que las notas de los informes de laboratorio siempre hasta el final del ciclo, ¿verdad? no, la próxima semana les voy a dar. ¿Usted está conmigo? Sí, en el 33. Sí, estoy calificando ya el número 3. En la próxima semana, como tenemos reunión la próxima semana, allí les doy la nota del laboratorio, del informe. Usted tiene la del examen. La del informe, ahí se la doy en la reunión del laboratorio 1, 2 y 3. Bueno, estoy bien, ingeniero. Gracias. Bueno, Ingeniero, ¿dónde lo podemos buscar el día de mañana para retirar la papeleta? es que ustedes no me van a buscar a mí, sino que se las vamos a dejar con la secretaria.
En el F2 vea. Sí, en la oficina. No el F2, ahí pues el F2. Pegado al F2. Muy bien, gracias. Sí, ahí van a estar con la secretaria.